En este video vamos a trabajar el tema del práctico 12, las transiciones democráticas. Es decir, vamos a analizar el proceso de salida de las dictaduras militares que se iniciaron en los 60 y 70 en América Latina y en la mayoría de los países se continuaron en la década del 80, pero vamos a analizar concretamente cómo en esta década de los 80, paulatinamente, la mayoría de los países que se habían visto dominados por regímenes militares comienzan su transición política hacia regímenes democráticos, al menos formalmente democráticos y con mayor o menor éxito en el mismo. Para eso también nos vamos a centrar en el planteo que hacen los autores Ansaldi y Giordano sobre las transiciones de la democracia y el nuevo orden político y social. Y vamos a prestar especial atención al caso argentino para profundizar un poco. Primero que nada tenemos que hacer algunas conceptualizaciones, como por ejemplo el concepto de transición. Acá lo que estamos viendo es tratar de entender de que la vuelta a la democracia no se logra de la noche a la mañana ni de un solo momento, sino que se va dando paulatinamente y que varía según el país. Pero, según los casos, lo que podemos observar para definir el caso de elecciones de transiciones democráticas es, bueno, si tenemos en cuenta que haya elecciones libres, es decir, donde la gente pueda realmente optar por la opción política que quiere y que puedan participar libremente los candidatos políticos. Para poner un ejemplo, en el caso uruguayo, la vuelta a la democracia no es plena en el año 84 porque aquí está fallando este elemento, ya que hubo candidatos proscriptos, el líder del Partido Nacional, Wilson Ferrer Aldunate, y el líder del Frente Amplio, Liber Sereñe, no pudieron ser candidatos, por lo tanto, se puede decir que recién en el 89 estamos ante una elección plenamente libre sin restricciones de ningún tipo. Otro concepto que observamos es el hecho de que los ganadores puedan asumir el gobierno, lo cual puede parecer una formalidad o una obviedad, pero no es tan así. El hecho de que ese gobierno legítimamente electo pueda traspasar de forma constitucional su mandato al siguiente gobernante. En el caso argentino, por ejemplo, Alfonsín tuvo serias dificultades, no solo por los diversos alzamientos militares que debió enfrentar en su mandato, sino por el hecho de que la crisis económica provocada por la hiperinflación en el 89 lo obligó a entregar el poder varios meses antes de lo que la Constitución dictaba, lo cual lleva a pensar de que la institucionalidad democrática en Argentina no estaba todavía del todo asentada. Y el hecho de que se realicen algunas reformas constitucionales que eliminen muchas de las trabas impuestas por las dictaduras militares. En el caso chileno, por ejemplo, se quiso intentar llevar adelante una reforma constitucional para modificar el legado de la dictadura y hasta el día de hoy todavía van quedando muchas de ellas eh, por hacer. Entonces, según con qué lupa analicemos este fenómeno, estamos ante una transición que en el caso de los primeros ítems se logra más o menos rápidamente entre mediados de los 80 y principios de los 90, y en otros aspectos como el legado constitucional o político de las dictaduras, en algunos países todavía está sujeto a debate y discusión, como por ejemplo, lo que les mencionaba, el tema del Senado vitalicio, creación de Pinochet para él asegurarse la inmunidad diplomática una vez que entregara el poder, a modo de ejemplo. En cuanto a la consolidación democrática, podemos decir de que varía según los procesos de transición. Esto va a depender fundamentalmente del poder que los militares tengan cuando salgan del poder y de los grupos políticos que tengan para entrar. Esto se nota, por ejemplo, en el caso de Brasil y Argentina. La consolidación es más débil en el caso brasileño debido a que los militares salen realmente sin un gran desgaste político. Es cierto que hubo algunos problemas después de 19 años de ejercicio ininterrumpido del poder, pero no salieron corriendo y lograron pactar unas ciertas condiciones, sobre todo en cuanto a el no juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura, y la clase política lo aceptó. ¿Por qué? Porque los grupos políticos partían de cierta debilidad a priori. A diferencia del caso argentino, donde los militares estaban completamente desprestigiados, sobre todo después de la derrota de la Guerra de Malvinas el año anterior, y eso llevó a que
tuvieran que prácticamente entregar el mandato político a los civiles y largarse cuanto antes. Esto le va a dar un margen de maniobra mayor a la clase política para actuar, aunque después los hechos demostraron de que iba a ser un poquito más limitada. Este fenómeno de la consolidación se va a desarrollar además mucho más notoriamente en la década del 90. Como les mencionaba en el caso de Brasil, luego de 19 años de dictadura, del 64 al 83, observamos que a fines de los 70 aparece, luego del desgaste del ejercicio del poder, una especie de una cierta ruptura del pacto político, del acuerdo que había entre la burguesía, principalmente paulista, la tecnocracia que gobernaba civil y los militares. Esa coalición se termina rompiendo, a pesar de que los militares en este caso habían propuesto continuar con el modelo económico anterior de desarrollo industrial, y producto sobre todo de las dificultades del modelo que venía desarrollando, bueno, la burguesía brasileña quiere buscar un nuevo camino a través de la apertura política. Este proceso, luego de una serie de acuerdos y de pactos que en buena medida nos permiten volver al Brasil pre-dictadura, sobre todo en cuanto a los aspectos más negativos del mismo, esa política de acuerdos, el clientelismo y la necesidad de conciliar intereses entre distintas regiones propias del federalismo brasileño, llevó a que la coalición del PMDB de Tancredo Neves y el partido de Sarney llegaran a conducir la transición. Debido a la muerte de Tancredo Neves, quien va a ejercer efectivamente la presidencia va a ser el que iba a ser su vice, José Sarney, quien va a ser el primer presidente de la democracia brasileña. Y luego lo va a continuar con Lord de Mello, aunque va a sufrir un proceso de impeachment producto de la corrupción y va a tener que dejar el mando. En el caso chileno, la situación es bien diferente. Se puede considerar que es el caso emblemático de transición porque está fuertemente condicionado por el régimen militar. No hay una crisis económica que eche a los militares, ni hay una crisis política en el sentido de que colapsó el poder de la jerarquía castrense y que tuvieran que entregar el mando, sino que van a poner una serie de condiciones. Y va a ser solo a partir de un plebiscito celebrado en el año 88, donde el pueblo chileno va a decir que no a la continuidad del régimen dictatorial, que le va a abrir las puertas a los partidos políticos civiles, pero bajo ciertas condicionalidades, entre ellas la de mantener la Constitución de 1980, que había sido una creación del régimen militar. A partir de la llegada de Patricio Aylwin al poder, como primer presidente civil post-dictadura, en 1990, nos encontramos con una serie de gobiernos de la concertación que se van a continuar de forma ininterrumpida durante toda la década del 90, la primera década del 2000, lo que se llamaban los gobiernos de la concertación, es decir, una coalición de partidos de centro y de centro-izquierda, entre los cuales contaba el Partido Socialista Chileno, y van a realizar una serie de reformas, pero en buena medida van a continuar con el modelo económico heredado del régimen militar. Por eso que se habla en muchos aspectos de una transición incompleta, dado de que, por un lado, el modelo económico se mantiene y que no se modifican las estructuras políticas dejadas por el régimen militar. Ustedes recuerdan lo que fueron la ola de protestas de octubre y noviembre del 2019, es decir, a fines del año pasado, encontramos no solo el tema del costo del boleto de metro que había motivado la subida, había motivado las protestas, sino que había toda una serie de molestias en la sociedad chilena en cuanto al mantenimiento de elevado índice de desigualdad, de una población que estaba excluida de los beneficios económicos del enorme crecimiento que tuvo Chile, lo cual no se puede negar, de los problemas educativos tremendos por la privatización de buena parte del sistema educativo. Toda esa serie de malestares llevó al estallido de una serie de protestas que se continúan en el 2020. Y esto se puede explicar en buena medida por la falta de acuerdos efectivos para poder desarmar el legado de la dictadura, que para buena parte de la población chilena sigue siendo un lastre difícil de cargar todavía. En el caso uruguayo, estamos ante un modelo de transición larga. Es decir, a diferencia de los otros casos,
La transición arranca prácticamente en 1980 con el fracaso del plebiscito que los militares propusieron. A diferencia de Chile, donde los militares propusieron una reforma constitucional que salió exitosa, en el caso uruguayo la dictadura no tuvo éxito y perdió ese plebiscito, ya que cerca del 60% del electorado se manifestó por el no a las reformas constitucionales que iban a garantizar una vez que se realizara la vuelta al poder civil, de un ejercicio tutelado del mismo por parte de las Fuerzas Armadas de manera continua. Ante ese fracaso, y sobre todo luego de los problemas económicos que se van a empezar a dar con la crisis de la deuda del 82 y producto de las elecciones internas que mostraron un hueco en el espacio electoral de centro y centro-izquierda, sumado a las movilizaciones populares que se van a desarrollar a lo largo de 1983, esto va a abrir las opciones para que los militares comiencen a pensar, bueno, de qué manera vamos a dejar el poder y cómo se lo vamos a transmitir al poder civil. Pero, al igual que en el caso chileno y brasileño, imponiendo ciertas condiciones, no como en el caso argentino. Más allá de la presión popular, de la Federación de Estudiantes Universitarios, del movimiento cooperativo, de distintas organizaciones sociales que salieron a la calle en 1983, de la creación del Plenario Intersindical de Trabajadores, el PIT, que se va a nuclear nuevamente y van a terminar conformando el PIT-CNT a partir de 1983. Bueno, las negociaciones sobre cómo el poder político y el poder militar llegan a un entendimiento se van a demorar a lo largo de 1984, año en que se iba a celebrar las elecciones, en lo que se denominó el Pacto del Club Naval. Finalmente se llega a un acuerdo, refrendado por el Partido Colorado y el Frente Amplio, no así por el Partido Nacional, ante la negativa de los militares de permitir que Wilson participara de las elecciones. Asimismo, en este caso, una vez sellado el acuerdo, se celebran en noviembre del 84 unas elecciones relativamente libres, por ser entrecomillado, pero con el problema de los candidatos proscriptos, lo cual le aseguró fácilmente la victoria al líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. A partir de estas elecciones, y sobre todo de la política llevada adelante por los partidos políticos, luego del 1 de marzo del 85, es que se abre nuevamente el retorno al régimen constitucional y político anterior de la Constitución del 67. Y como la frutilla de la torta para este pacto y proceso de transición, según el lema de Sanguinetti en las elecciones, el cambio en paz, como predicaba, bueno, se termina saldando ante el temor de que los militares se vieran tentados de querer volver al poder si se los juzgaba por los crímenes cometidos en la dictadura, del desarrollo de una ley llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado ante los crímenes cometidos entre el 73 y el 85, como forma de sellar el proceso y de iniciar el camino en paz, cerrando esa página oscura de la historia del Uruguay. Lo cual a muchas organizaciones sociales y sobre todo a la gente vinculada a los derechos humanos y en particular a los familiares de las víctimas de la represión no fue algo que les haya gustado, mucho menos que haya quedado conformado. De hecho, es uno de los grandes problemas que dejó la transición democrática en Uruguay hasta el día de hoy, porque esta ley ha seguido vigente durante décadas, impidiendo u obstaculizando el desarrollo de investigaciones y del enjuiciamiento de los responsables. Recién paulatinamente, después de la Comisión para la Paz que va a crear el presidente Jorge Valle, luego del 2000, es que se va a iniciar primero tímidamente un camino de apertura a saber qué pasó, y luego a partir de la asunción del Frente Amplio en el 2005, con el establecimiento de que algunos casos de violaciones a los derechos humanos quedaban excluidos por decisión del presidente, según el artículo 1 de la ley, de la caducidad de la protección punitiva del Estado. Por eso se abrió la puerta a partir de allí a investigar e incluso a sancionar penalmente a los criminales. El caso paraguayo también tiene sus particularidades debido a que venía de una dictadura de larga data, del estilo tradicional del caudillo, dictador Stroessner, que termina al final cuando la cúpula del Partido Colorado, el que pertenecía a Stroessner y a la cual pertenecía también la cúpula de las Fuerzas Armadas, terminan viendo un cambio de orientación y de aires democráticos en
a finales de los 80, llevó a que uno de ellos, el general Andrés Rodríguez, decida, bueno, ponerle fin al viejo dictador, obligarlo al exilio y a iniciar rápidamente una transición a la paraguaya, donde el Partido Colorado ha seguido gobernando hasta el día de hoy, salvo una breve interrupción en la primera década del siglo XXI, pero ahora sí respetando los canales democráticos y estableciendo una apertura política bastante interesante, lo cual le ha dado cierta estabilidad al régimen. Finalmente, los casos de Argentina y Bolivia, como decíamos, presentan ciertas semejanzas en el sentido de que ambos casos se dan por implosión, es decir, los regímenes militares se terminan desarticulando, desarmando solos, en buena medida por sus propios problemas. En el caso boliviano, se trata de los vínculos muy graves que tenían algunos dirigentes del régimen con el narcotráfico, lo cual le va a generar problemas con su tradicional aliado, Estados Unidos, y va a llevar a que el régimen caiga en un descrédito generalizado y una serie de huelgas que terminan obligando a los militares a ceder el poder al poder político, pero un poder político sumamente endeble y que va a ir dando tumbos a lo largo de toda la década del 80 y del 90. En el caso argentino, como yo les decía hoy, es el tema de la derrota en Malvinas y de abril a junio del 82 y la crisis de la deuda de octubre y noviembre, lo que van a terminar acelerando la salida de la Junta Militar, e incluso al punto de no tener fuerzas para poner condiciones en cuanto a su salida. Esta es una de las razones por las cuales el gobierno legítimamente electo de Raúl Alfonsín, vinculado en buena medida a que Argentina es un país con un fuerte desarrollo de organizaciones civiles en favor de los derechos humanos, que militaron incluso durante la dictadura y que van a continuar con su trabajo luego del fin de la misma y el inicio de la democracia, para encontrar a los a los miles de desaparecidos argentinos y de castigar a los responsables de los mismos. Va a llevar adelante la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional de Detenidos Desaparecidos, que va a elaborar un informe muy voluminoso sobre todos los crímenes cometidos por el régimen militar, y debido a la presión social muy fuerte que estas organizaciones van a llevar adelante, es que el gobierno decide abrir la puerta a que en 1985 se celebre un juicio contra los titulares de las juntas militares como responsables máximos de los crímenes cometidos por el régimen. Es así que luego un juicio muy largo, a lo largo de todo el año 85, con más de cerca de 800 testigos que fueron a relatar lo que vivieron en primera persona, que además tuvo la característica de que fue un juicio oral y público, incluso televisado, mostró muchas facetas importantes sobre los crímenes cometidos y sobre el accionar sobre todo de los comandos militares que muchas veces secuestraban personas y cómo torturaban, cómo incluso robaban las propiedades de los detenidos y cómo los relatos de las ejecuciones en los centros de detención clandestinos y todo lo que allí discurría, abrió los ojos a una sociedad argentina que, si bien intuía o sabía que habían desaparecidos y que habían una represión feroz en todo el país, no tenían muy claro qué era lo que había pasado exactamente debido a la censura terrible del régimen. Y este juicio de las juntas va a abrir la puerta a toda una serie de testimonios que van a mostrar la cara más oscura del régimen militar. Una de las cosas más significativas es que este juicio va a terminar con el fallo de culpabilidad para los integrantes de las distintas juntas militares que tuvieron entre el 76 y el 83, en el caso de la primera junta militar con las condenas a cadena perpetua de sus responsables, en el caso de las siguientes con penas menores de entre 7 y 25 años, y solo fueron exonerados los de la última junta militar, que simplemente hicieron como la transición en el último año. Sin embargo, esto abre la puerta a continuar con los juicios a los mandos medios de las Fuerzas Armadas que llevaban adelante los centros de detención o que comandaban los operativos, es decir, los brazos ejecutores de las políticas de represión, no solo los responsables titulares. Ante esa posibilidad, los mandos medios precisamente se van a sublevar en dos ocasiones contra el poder civil, en el 86 y en el 87,
y solo van a poder volver a los cuarteles y reinar la paz a cambio de que el gobierno de Alfonsín termine pactando y aceptando de que no se va a continuar con los juicios al resto de los militares involucrados. Y esto se sella con esta aprobación de dos leyes. La de punto final, que ponía, precisamente como dice su nombre, un cierre a las investigaciones de los crímenes cometidos, y a la de obediencia debida, ley que establecía de que un soldado o oficial que en el cumplimiento de órdenes de superiores cometía crímenes, quedaba exonerado de la responsabilidad penal debido a que la jerarquía castrense imponía el tema de la obediencia, por lo tanto se lo exoneraba del mismo, y solo el superior quedaba con la responsabilidad. Como esto se trataba de una cadena de jerarquías, bueno, esto terminaba implicando las juntas militares que ya habían sido juzgadas, por lo tanto, todo lo demás para abajo quedaban librados de esto. Estas dos leyes en el siglo XXI van a ser cuestionadas por eh, la constitucionalidad de sus principios, pero durante mucho tiempo va a poner un freno al resto de las investigaciones sobre las responsabilidades penales de cada uno. Finalmente, en el caso de México, país que si bien no vivió una dictadura militar, sí tuvo algunas características muy peculiares, como el hecho de que tuvo una crisis económica extraordinariamente severa. De hecho, fue el primer país que inició el problema de la crisis de la deuda, cuando se anuncia la entrada de la cesación de pagos, lo cual va a llevar, junto con el estallido de los escándalos de corrupción, a una debilitación de la hegemonía del PRI, un partido revolucionario institucional que venía ejerciendo el gobierno en México desde los años 20 de forma ininterrumpida, en buena medida por el éxito de su modelo, pero también por el desarrollo de fraude sistemático y de una falta de transparencia electoral tremenda que llevaba a que siempre ganara el mismo. En ese contexto es que en los años 90, con un PRI cada vez más desprestigiado, hace irrupción el movimiento zapatista, ¿sí? Un movimiento de insurgentes la provincia de Chiapas, en el estado de Chiapas, más bien en el sur, de carácter indigenista, que va a poner como un nuevo foco en los problemas de México que tenía, sobre todo en cuanto a la desigualdad social y a la exclusión de las minorías indígenas, pero también una época de gran dinamismo económico gracias a la apertura comercial del NAFTA, el símil del Mercosur en América del Norte, pero que ha mostrado mucho más éxito en cuanto ha logrado integrar, de forma desigual, pero integrando las economías de México, Estados Unidos y Canadá. Y esto se sella con las elecciones del 2000, que fueron muy significativas porque por primera vez el PRI admite su derrota, no tiene la fuerza o quizá la capacidad para llevar adelante el fraude necesario para poder sostenerse, y termina triunfando candidato de otro partido político de derecha, que es el Partido de Acción Nacional, llamado PAN, donde Vicente Fox se va a convertir en el primer presidente no priista después de casi 80 años de historia mexicana. Finalmente, tenemos el caso de Perú, un país bastante extraño, porque si bien tuvo su régimen dictatorial en los años 70, tuvo incluso una dictadura de corte nacional progresista, que para la izquierda latinoamericana era visto como una alternativa a las democracias burguesas de la época. Luego tuvo su dictadura más tradicional, estilo gorila, pero en los años 80 bajó el gobierno de Alan García, y de una serie de reformas voluntaristas de carácter económico que llevaron a una situación de descalabro total, muy similar a la que vivió Argentina, llevó a que terminara triunfando en las elecciones de 1990 un outsider completo de la política, es decir, alguien que venía de afuera, el señor Alberto Fujimori, apodado el chino, curiosamente por su ascendencia japonesa, pero en Perú se populariza el término el chino, y va a darle un carácter muy peculiar al gobierno peruano en la década del 90. Por un lado, porque va a implementar toda una serie de reformas neoliberales junto con Argentina de carácter bastante radical, pero además lo va a hacer de forma autoritaria, porque se va a dar un autogolpe en 1992, donde disuelve el Parlamento y gobierna de forma dictatorial o de facto hasta el año 2000, en que es desplazado del poder. No solo realiza estas reformas económicas, sino también decide, o más bien continúa la lucha que se ha iniciado en los 80 contra
la guerrilla sobreviviente de Sendero Luminoso, a la que termina derrotando, pero bajo una política de extremada violencia, en algunos aspectos similar a la que llevaron adelante las dictaduras militares de los 70 en el Cono Sur, con violaciones de derechos humanos de las personas sospechosas de simpatizar con la guerrilla o de pertenecer a la misma o de tener contactos con la misma, lo cual va a llevar a que Perú ostente en los años 90 una cifra de desaparecidos o de personas torturadas o de personas asesinadas similar a la que mostraban otros países en los años 70. El caso colombiano es un caso bastante curioso porque Colombia, al igual que México, tampoco tuvo una dictadura militar en los años 70 y 80, sin embargo, vivió la violencia política y social de forma endémica, incluso peor que en otros países, porque allí encontramos a guerrillas de izquierda que existían desde fines de los años 50 y principios de los 60, en particular la FARC y el ELN, que van a ser las dos principales organizaciones militares contestatarias, que a diferencia de las otras que surgieron en los 60, no pudieron ser derrotadas por el gobierno, pero tampoco pudieron tomar el poder, llegando a una situación de empantanamiento permanente. Pero además por la irrupción de paramilitares de derecha, que muchas veces eran ex policías o ex militares vinculados con oficiales militares y policiales en actividad y bajo la cubierta protectora del Estado para luchar contra las guerrillas, el accionar de un ejército que va a ser armado y entrenado por Estados Unidos, y también la existencia de grupos de narcos que tienen sus propios ejércitos privados, lo cual llevaba a que muchas veces era muy difícil saber quién luchaba contra quién en el territorio muy diverso y muy fragmentado de Colombia. Quizás el elemento más interesante de Colombia en los 80 sea la desmovilización del movimiento del M-19, una de las organizaciones guerrilleras no tan importante como la FARC, pero que optó en los años 80 por abandonar las armas e integrarse a la carrera política, y sin embargo, en pocos meses a lo largo de los años 84 y 85, la mayoría de sus candidatos, no solo a diputados y a senadores en el país, sino incluso hasta muchos de los candidatos a ediles y concejales municipales fueron asesinados sin saberse muy bien la identidad de los responsables, o que se supone o se teme que hayan sido paramilitares con el auspicio del gobierno, lo cual no hizo más que reforzar la sensación de las guerrillas que quedaban de que abandonar las armas era un suicidio político, y eso no hizo más que continuar la guerra en Colombia durante casi 3 décadas más. Finalmente, tenemos el caso de Venezuela, un país que en este periodo que estamos analizando arrancó en los 70, siendo quizás el país con el modelo más exitoso de carácter económico, un país que tenía un crecimiento económico impresionante, sobre todo por el boom del petróleo, pero que va a tener una serie de problemas principalmente por su propio éxito. La enorme cantidad de riqueza que entró a Venezuela en los años 60, 70, van a llevar a que la clase política se viera tentada por la corrupción endémica y terminara dilapidándose mucho de sus recursos. Pero mientras duró el pacto llamado COPEI, ¿sí? El Partido Social Cristiano y el Partido Acción Democrática, que es un poquito más hacia la izquierda, socialdemócrata, mientras funcionó ese pacto, en los años 70 Venezuela fue un oasis de democracia y de prosperidad económica comparado con el resto de la región, y de tranquilidad social además. Sin embargo, en los 80, la propia crisis y la deuda, más los escándalos de corrupción, llevaron a que Venezuela se convirtiese, como el resto de la región, en una zona muy turbulenta, con enormes problemas cada vez mayores, y a pesar de la bonanza del petróleo, pero con la bajada del precio del crudo a finales de la década del 80, los problemas económicos de Venezuela se agudizaron, un poco una situación similar a la que vive hoy día nuevamente, pero por razones diferentes, y donde se da el caso emblemático de Carlos Andrés Pérez, un presidente que va a asumir el gobierno en el 89 y cuya una de sus principales medidas ese año fue la de decidir subir el precio del combustible. Un país habituado a la nafta más barata del mundo, con los problemas endémicos que había, llevó a un estallido social
que obviamente el problema no era el precio del petróleo como tal, de la nafta, porque tenía un precio ridículo, irrisorio, sino que en una situación ya de crisis permanente que vivía el país, esta subida, ese tarifazo que se aplicó, un poco parecido al caso chileno de fines del 2019, llevó a un estallido social que se conoció como el Caracazo. Y la reacción del gobierno fue utilizar no solo a la policía, sino a las Fuerzas Armadas para reprimir este movimiento de protesta que se extendió por todo el país, pero que arrancó en la capital y que tuvo una enorme fuerza en las barriadas populares de Caracas. Terminó con decenas de muertos y con miles de detenidos producto de las protestas sociales. Esto no hizo más que menguar de entrada el poder de este presidente y terminar rompiendo el pacto que le había dado estabilidad a Venezuela con esta coparticipación de ambos grupos, COPEI y Acción Democrática. Cuando en 1993 finalmente Carlos Andrés Pérez es destituido por corrupción, el sistema estalla en pedazos y se acaba la tranquilidad política. Es en ese contexto que va a surgir un militar, un coronel del ejército en ese momento que intenta dar a fines del periodo de Andrés Pérez un golpe de Estado, que va a llamar Hugo Chávez, este oficial, que va a fracasar, pero que de la experiencia del fracaso le va a permitir construir una fuerza política renovadora y con creciente apoyo popular que finalmente lo va a llevar al poder en medio de esta desintegración política que vive Venezuela en los años 90, lo va a llevar al poder en 1999. Fíjense qué interesante esto, porque este aparente fracaso que vivió Chávez a principios de los 90 contra el fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, le va a permitir a fines de los 90 llegar al poder y de la mano de su sucesor hoy, Nicolás Maduro, todavía, 21 años después, es la fuerza política dominante, aunque crecientemente cuestionada, en Venezuela. Eso es, digamos, todo el panorama que los autores plantean de la realidad latinoamericana en los años 80 y 90, no solo de las salidas de la dictadura, sino también de los problemas que la democracia tuvo en los demás países. Hasta luego.